Hola, ¿cómo estás? Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nuevamente en esta serie temática relacionada con el evangelismo. El evangelismo y la misión que tú y yo tenemos. Primeramente lo tocamos desde una perspectiva de la iglesia, cómo la iglesia debe trabajar, pero también debemos asumir que cada uno de nosotros somos la iglesia y nos movemos en distintos lugares, en distintas esferas, en distintos espacios. Uno de esos espacios, muchas veces los jóvenes o personas que trabajan, ¿cierto? Se mueven en un mundo académico, en un mundo laboral complejo, en un mundo difícil, en un mundo incluso, ¿por qué no llamar político? Todo lo que tiene que ver con las personas pasa por un contexto político. Y para ello quiero llevarte la palabra del Señor, porque nosotros estamos insertos en un espacio, sobre todo los jóvenes que aún están afianzando su carácter, están afianzando su fe, su doctrina, su pensamiento en Jesucristo, la doctrina en Cristo, más allá de que pueden haber doctrinas correctas en algunas denominaciones más que en otras. Lo importante es que tu doctrina esté centrada en Jesucristo. Pero te dije que te iba a invitar, a veces me pongo un poco disperso, pero quiero invitarte a abrir las escrituras en Primera de Corintios capítulo 2, la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 2, el verso 4, que va a ser nuestro texto básico, nuestro texto de base. Dice en 1 Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que demostraron ser del Espíritu Santo y del poder. Hay otra versión que dice lo siguiente, dice una segunda versión que dice, mi predicación y mi mensaje no se apoyaban en la elocuencia inteligente y persuasiva. Era el propio Espíritu Santo con su poder quien los convencía. Me gusta más esta segunda versión, que es más clara aún de que es el propio Espíritu de Dios, no nuestra elocuencia humana, no es nuestra inteligencia, no nuestra persuasión la que hace que el Evangelio tenga poder, que el Evangelio pueda tocar los corazones. Podemos tener muchos métodos, hay muchos métodos para llegar a las personas. Hoy día las redes sociales, hoy día pueden ya a lo mejor los métodos antiguos quizás pasaron de moda, el puerta a puerta, el llevar un volante u otra cosa, todavía siguen siendo efectivos, pero primeramente es nuestra propia vida. Y el ser testigos de Cristo lo que va a hacer que en nuestras vidas se pueda presentar el Evangelio, porque estaremos presentando no una doctrina, no un pensamiento humano, sino que a la persona de Jesucristo. Vamos a pedir la dirección de este mismo Espíritu Santo, de quien hablábamos en 1 Corintios 2, que es el que tiene el poder para convencernos, incluso a nosotros mismos, de una verdadera doctrina, no la persuasión, no la manipulación, no la inteligencia humana, sino que el Espíritu. Con el Espíritu de Dios es con quien iremos a las distintas esferas, en los distintos espacios, en las grandes universidades, en nuestros trabajos, en espacios donde a lo mejor el Evangelio no ha podido penetrar. Querido Padre Celestial, primeramente nos dirigimos a ti, a tu trono de gracia, Señor, para pedir tu dirección por medio de tu Santo Espíritu, quien está con nosotros, Señor. Tú nos has asegurado de que el Espíritu Santo traerá el poder y el convencimiento. No será la persuasión humana, no serán las palabras elocuentes, no serán solamente algunas ideas, no serán solamente las redes sociales,
a quienes impactarán el mundo, sino que cada cristiano, siendo un testigo tuyo, siendo verdaderamente quien debe ser, es que las personas podrán conocerte. Nosotros somos la primera Biblia que ellos leen, nosotros somos el primer estudio bíblico que ellos tienen. Así que ayúdanos, Señor, a ser testigos y por medio de nuestro testimonio poder alcanzar almas para tu reino. Todo lo pedimos y lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Claro, en los méritos de Cristo, como decíamos en la oración. Él fue el más grande misionero a través de la historia, el más grande misionero, porque siempre ha estado presente, desde antes que él viniese, como el ángel de Jehová, de distintas maneras, siempre estuvo presente en la misión, acompañando a la iglesia, y en segundo lugar, ¿por qué no decirlo también cuando estuvo de manera presencial? Y hoy día Cristo está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así que siempre a través de toda la historia hemos sido ayudados por el Espíritu Santo. Millones de jóvenes esperan el día en que realizarán un proceso de ingreso a la universidad. Yo tengo la bendición de trabajar en una escuela donde hay enseñanza media, enseñanza secundaria o como se llame a lo mejor en tu país, donde los chicos están por salir eh, en este hemisferio, en el hemisferio sur, los jóvenes salen en noviembre aproximadamente para dar una evaluación y poder entrar a las distintas carreras, a las distintas universidades, a los distintos institutos profesionales, a los institutos de estudios superiores, y está en su corazón, está en el corazón de estos jóvenes, está ese deseo de poder capacitarse y enfrentar la vida desde ese lugar. Esto incluye también a los jóvenes cristianos. Realizar una graduación se volvió el sinónimo de soñar con grandes oportunidades profesionales. Y tal sueño se ha vuelto cada vez más cercano a esa realidad. Por lo menos en esta región, así como en otros lugares, las facilidades académicas, a diferencia de generaciones anteriores, eh, quiz- pareciera, pareciera que es un poco más fácil el ingreso a la universidad. Antiguamente era muy difícil. Hay países como en Argentina donde, u otros lugares donde la educación es gratuita y de calidad y que los jóvenes pueden estar ahí. Pero también se producen vicios que a lo mejor un joven puede estar años y años estudiando una carrera universitaria y no terminar nunca. Eh, como en el país de nunca jamás. No, con respeto lo digo, sé que es difícil obtener un título profesional universitario, ¿cierto? Pero volviendo al tema, que los jóvenes cristianos también están en este desafío y en este sueño. El número de estudiantes universitarios en un periodo de un año dependiendo del país, puede sobrepasar los miles de personas que postulan. Y los más capaces, según sus rangos de notas, sus rangos de evaluaciones, sus capacidades, los desafíos, algunos que deben realizar alguna prueba especial para el ingreso de una carrera, puede ser que necesiten de ese apoyo. Aún así es complejo. Una investigación realizada en Estados Unidos en el año 2017 por un estudioso sobre la cultura cristiana eh, en un instituto americano de los colegios, de colegios y ministros cristianos hizo una investigación acerca de los jóvenes universitarios en Estados Unidos y demostró que el 58% de los jóvenes en Estados Unidos se autodenominan jóvenes cristianos. Pero ese mismo 58% de jóvenes cristianos, el 80% de ellos dejó de serlo después de estar un tiempo en la universidad.
En otros países me imagino, no conocemos a lo mejor la estadística o no se ha hecho esta investigación en algunos países, pero me imagino que no debe ser tan distinto, no debe ser tan diferente. Quizá en el mundo político y en otros lugares, en otros ambientes que son desafiantes a la fe cristiana, no es necesario a veces escuchar un noticiero o mirar un noticiero solo algunos minutos para oír propuestas legales, leyes nuevas que son contrarias principalmente a nuestros principios, a principios cristianos, como el principio de la vida, por ejemplo, tales como la corrupción, el soborno, el desvío de los recursos públicos, entre otros, están ocurriendo siempre. Pero siempre hemos dicho, y como comenzamos el mensaje, no será con palabras sabias ni elocuentes, ni con palabras de soborno, como decía el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. No será con la inteligencia o la elocuencia humana, sino que en este sentido es Dios dando la batalla por nosotros, por medio del Espíritu Santo, quien no con ejército, sino que con su Espíritu, en distintos momentos hemos hecho patente ese mensaje para que nosotros podamos vivir en este sentido. Así es que en estas esferas académicas, políticas, pueden ser y laborales también, ¿por qué no decir que son ambientes hostiles, complejos, difíciles para mantenernos y presentar o predicar la fe? Se hace muchas veces una tarea compleja. Difícil, compleja, pero no significa que esto sea imposible. Más aún cuando servimos a un Dios que todo lo puede, como dice Lucas 1:37. En esta serie temática, en esta serie de reflexiones, vamos a tratar de extraer ciertos principios de la vida de un hombre que vivió y dio testimonio de su vida y de su propia fe en la persona de Dios. Él todavía ni siquiera conocía a Cristo, imagínate. En distintos ambientes y en tanto en el ambiente de su fe como en el ambiente en el cual el Señor lo puso. Y jamás se dio por vencido, jamás se venció ni se desanimó. ¿Te animas a reconocer quién podría ser esa persona? ¿A qué persona podríamos estar haciendo a lo mejor hincapié? Un joven que tuvo que estar en otro lugar, vivir en otro ambiente, con otras enseñanzas, él tenía un principio, pero tuvo que enfrentarse a otra cultura, vivir en esa cultura, ocupar cargos importantes dentro de esa cultura con fe diferente. Yo creo que estás muy cerca de saber quién es. Esa persona es un profeta, el profeta Daniel. Vamos a mirar algunas cosas en relación con él. Desafío y testimonio en el ambiente académico siempre se van a presentar. Por ejemplo, ¿usted ya fue a una graduación universitaria? ¿Se preparó bien con un traje especial usado por los graduados con una ocasión, a lo mejor con una túnica negra o azul? Es bastante similar a la ropa de los sacerdotes, pareciera. Puede sorprender a muchos, pero las universidades han contribuido grandemente con el cristianismo para el mundo. Me tocó desarrollar una clase de psicología cristiana y la psicología y las universidades nacieron desde el cristianismo, tanto protestante como católico. El uso de la toga, muchas cosas vienen del mundo cristiano. Y las universidades, las primeras universidades occidentales, fueron protestantes y católicas. O cristianas, digamos, para no hacer esa división. Y desde ahí, estudiantes de leyes como Lutero y muchos otros surgieron desde ese lugar.
surgieron desde las universidades cristianas. Mira qué interesante cómo se ha desvirtuado tanto. Hoy día es muy raro encontrar alguna universidad cristiana, quizá en un países grandes declarados como eh, países cristianos, llamados países cristianos occidentales, puedes encontrar una, dos o tres universidades católicas, adventistas, metodistas, bautistas, universidades cristianas no confesionales, pentecostales, pero son muy pocas para la cantidad de jóvenes que tienen ese desafío. A la diferencia de hace 500 años atrás, donde todas las universidades eran cristianas, por lo menos las universidades como conocemos en el mundo occidental. Imagínate. Y fue durante el periodo medieval que el conocimiento sobrevivió a los monasterios cristianos de Europa. Principalmente las catedrales dieron inicio a las escuelas para preparar hombres que atenderían las necesidades de la iglesia. Influidos por, por grandes hombres y grandes pensadores cristianos, como entre ellos Agustín, eh, Agustín de Hipona, Flavio Magno, Aurelio Casiodoro, eh, Anicio Manlio, Severino Boecio. Estaban ellos trabajando en distintas épocas, principalmente entre los años 300 al 500 después de Cristo. Agustín, por ejemplo, en el 354 al 430, Casiodoro entre el 480 al 524 y el más actual también, como en la misma época, a Inicio Mancio y Severino Boezio. Habían monasterios y escuelas de catedrales que se convirtieron en las primeras universidades. Grandes centros intelectuales como Oxford, Harvard, fueron creadas con la finalidad de educar teólogos y pastores. Esa era la verdad. Hoy día todos alaban a Oxford y alaban a Harvard. Y muchos estudiantes universitarios seculares no tienen ni la mayor idea, ni se imaginan que fueron creados como lugares en- en- para educar a teólogos y pastores. Especialmente a partir de los siglos XVIII y XIX, las universidades se desviaron progresivamente al propósito, desde ese propósito original de llevar personas cristianas, absorbiendo ideales del iluminismo principalmente, del racionalismo, del marxismo y el darwinismo, entre otros pensamientos seculares. De eso se fueron separando de la teología y de la misma forma lo hicieron algunas instituciones cristianas cristianas pasando a enseñar una teología liberal y una crítica contra la Biblia. Una persona que va a la universidad en nuestros días está expuesta a las diversas filosofías anticristianas y muchas de ellos no saben que el surgimiento de muchos de estos pensadores eran cristianos. Cité hace poco a Foucault. Su padre fue un pastor protestante. Nietzsche, su padre fue un pastor protestante. Y así un montón de otros. Heidegger también venía del mundo cristiano. Kierkegaard, otro pensador intelectual cristiano, entre otros. Una persona que va hoy a la universidad está expuesta, como bien decía, a estas quizás miradas antropológicas, a esta mirada fenomenológica, a esta mirada hermenéutica diferente, a esta mirada de la filosofía moderna o posmoderna eh, que presenta la cultura
Y en ese sentido se empeñan muchos de ellos en destruir la fe de los alumnos que son cristianos. Hay una película muy conocida que se llama Dios no está muerto, que la primera apareció en el año 2014, basada en diversos eh, procesos judiciales reales. Y ilustra los desafíos de un joven cristiano en una clase de un profesor de filosofía, de un profesor con una mirada ética que era a lo mejor muy correcto en su actuar, pero era ateo, y que exige a sus alumnos que entreguen una declaración escrita que Dios está muerto, a fin de que puedan aprobar el curso. Hoy en de eso trataba un poco la- la película. Hoy día en nuestras facultades y universidades vemos cosas similares. Los alumnos se encuentran con muchas afirmaciones contrarias a la iglesia. Veamos algunas. Eh, Antes de revisar a Daniel, quiero que miremos este punto. Vamos a hacerlo en un segundo capítulo. Dejamos iniciado el tema de Daniel para que podamos tener una base antes de poder hablar de esto. Por ejemplo, algunas ideas, seis principalmente, que se abordan en las universidades y desde la mirada epistemológica también, desde la mirada del pensamiento, cómo se construye pensamiento, cómo la metodología de la investigación nos lleva, sobre todo desde la investigación, investigación social, nos lleva hacia ese punto. ¿Cuáles serían como estos seis puntos principales? El relato de que el Génesis es una fábula. La ciencia supuestamente comprobó que la vida es el resultado de un largo proceso accidental de millones de años. Eso es la gente, a pesar de que, de que es una teoría, la evolución, el Big Bang, ya lo toma como cierto. Ese es un primer punto. En segundo lugar, la relación es una muleta para personas de mente débil. Es como una muletilla. Nos aferramos a este pensamiento porque somos personas que no tenemos un conocimiento y somos personas débil de mente. Te recuerdo, 500 años atrás, universidades como Harvard y Oxford estaban dedicadas a entregar a pastores, a personas dedicadas, a ministros y pastores que se iban a dedicar a, a- a presentar fundamentos teológicos, a escribir sobre teología, no solamente a- a tener una grey, a tener un rebaño, a tener una iglesia, sino que a construir teología, a construir pensamiento teológico. Pero ese es el segundo punto. La religión es una muleta para personas de mente débil. Estos mismos profesores que enseñan en las universidades no tienen ni idea de que todas las universidades nacieron desde el cristianismo, o quizás los más cultos. Tercer punto, el cristianismo fue creado como un instrumento de control político y social y debe ser eliminado para alcanzar una sociedad igualitaria. Eso es otro de los puntos que también se ha tratado de presentar. Frente a eso, hubieron grandes pensadores como Marx, Hegel y entre otros que quisieron cambiar el mundo y tú conoces el resultado de ello. Esa ideología en donde se han instalado, no ha tenido ningún efecto positivo. No hay sociedad igualitaria. El que está en el poder está viviendo en la opulencia y el pueblo está pasando hambre. Otro punto importante también, los géneros sexuales, hombre y mujer, son construcciones sociales y tenemos el derecho de cambiar esto si no nos sentimos satisfechos.
Comentaba yo tiempo atrás y leía a un pastor cristiano, aunque si bien es cierto, no tengo a lo mejor una mirada muy de acuerdo con él, pero decía algo muy simpático que lo encontré. Decía algo así, eh, si cuando yo era niño yo quería ser pirata, si le hubiese pedido a mi papá que me hubiese quitado un ojo para ponerme un parche y me hubiese cortado una pierna para ponerme una pata de palo o cortarme una mano para poner un gancho, que es lo que yo quería en ese momento, hoy día quizás que estaría sintiendo en mi corazón. Y hoy día vemos jóvenes que están viviendo esa experiencia. Lo digo con mucho respeto porque no soy quien para tomar ni pedir ni exigir las decisiones de otros. Y hay otro punto importante que es el tema de la vida. El aborto es una opción legítima de la mujer. Mi cuerpo, mis reglas, dicen algunos, sin tener en consideración de que hay una vida dentro de ti. Bueno, además, alumnos no cristianos intentan influir en sus compañeros para participar de distintas fiestas, desórdenes, consumo desenfrenado de alcohol, drogas y muchas otras cosas. Podríamos enumerar una serie de listas que a lo mejor podría eh, verse desde una mirada ética o un estilo de vida que no solamente tiene que ver con el cristianismo, sino que con muchas otras ideologías que podrían pensar igual en este sentido que lo que yo estoy presentando. El tema va más allá, el tema va más allá, en cómo muchos jóvenes que hoy entran a distintos espacios laborales, de formación, de espacios academicistas, no tienen las convicciones claras para defenderse frente al mundo. Hacia eso estamos apuntando. Y aquí es donde te invito a que comencemos a mirar el personaje de Daniel. Vamos a hacer una segunda parte para que con esta introducción, con este pensamiento, miremos en la persona de Daniel los desafíos que él tuvo que vivir y con desafíos mayores porque habían imposiciones. Hoy día tú puedes elegir y tienes la libertad de tomar un camino u otro. Él, a pesar de no tener esa libertad de estar cautivo en Babilonia, decidió por sus principios, creencias y por sobre todo por la persona de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga grandemente y como decimos acá, gracia y paz.